Durante la próxima hora, BCN Radio los invita a compartir Labor Parlamentaria, un espacio destinado a conocer la tarea legislativa en primera persona. Senadores y diputados de todas las provincias comparten en la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación lo que hacen fuera y dentro del recinto. Bienvenidos a Labor Parlamentaria. Bienvenidos a Labor Parlamentaria, un programa de la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Quien les habla, Gustavo Fulco, les da la bienvenida y en esta oportunidad tenemos el placer de poder entrevistar a la senadora Marta Alicia Pérez. Fue concejal de Ituzaingó por 3 mandatos por el Partido Justicialista y luego por el Frente para la Victoria. Secretaria de Desarrollo Social de Ituzaingó por 4 años. Secretaria también del Consejo de Mujeres por Igualdad de Género por 10 años. Actualmente, senadora provincial por la primera sección electoral Distrito Ituzaingó, por el Frente de Todos. Muchas gracias, senadora, y bienvenida a Labor Parlamentaria. Bueno, buenas tardes a ustedes, gracias por la invitación. No, por favor, gracias a usted. Y queríamos comenzar directamente preguntándole, ¿usted en qué barrio se crió? Cuéntenos un poco de su infancia, cómo estaba constituida su familia, si tiene hermanos. Y sí, tengo un hermano menor, y llegué a Ituzaingó en el año 61, cuando Ituzaingó prácticamente no existía. Mi papá gremialista, militante activamente peronista, bancó la primer resistencia, la del 55, y bueno, de ahí vinieron los genes un poco, y después la canción de cuna era la marchita en la familia, así que papá activamente militante, los abuelos adoradores de Evita, una familia bien peronista. Bien, se puede decir que su entorno familiar siempre se respiró política. Siempre, siempre. Después, cuando llegó la adolescencia, que es cuando uno le empieza a picar el bichito de la participación, sí. A mí me encuentra, y prácticamente en plena etapa de proceso militar, con lo cual era muy difícil hablar de política. Era difícil hablarlo en el interior de mi familia y en la sociedad, ¿no? En el afuera, en el interior, porque mi papá, que es el tipo que creo que más amé en la vida y quien más me amó, con su cultura patriarcal, que también me marcó mucho para después seguir el camino por el que seguí, no hablaba de política conmigo. Él decía que la política no era para las mujeres, que las mujeres que participaban en política, bla, 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 ¿viste? No te voy a decir las cosas que me decía, pero bueno, era la concepción muy machista que él tenía de la política. Sí tenía aspiración de que mi hermano por ahí, ¿viste? Le tirara el tema. Pero nada, en la época del proceso canalicé desde el activismo social, desde la Sociedad de Fomento del Barrio, participando en toda tarea social que se presentaba. En ese momento eran muy importantes las sociedades de fomento, porque la existencia del Estado en los pueblos era inexistente, no contabas con ninguna ayuda, y sobre todo lo que era Ituzaingó, que conformaba el viejo Morón, sí. Y siempre decíamos que Ituzaingó era el patio trasero de Morón porque acá no llegaba nada, entonces todo lo hacían los vecinos. Senadora, en el contexto de su escuela secundaria, de su educación, ¿tuvo la posibilidad de comenzar a poder experimentar este proceso de buscar un lugar siendo mujer dentro de la política, o ese proceso educativo no se lo permitió en ese contexto a la edad que usted tenía y tuvo que buscarlo a nivel social por fuera de la educación? Por fuera de la educación y en el contexto social. Dentro de la educación en ese momento era inexistente. Así que bueno, lo canalicé por ahí, y
también fue importante porque dejó buenas experiencias, y ni bien llegó la democracia, obviamente que me encontró inaugurando el primer local político, Ajá. más allá de lo que opinaba mi papá, así que bueno, ahí arranqué la militancia partidaria concretamente, con una unidad básica acá en el barrio, en el pueblo del que yo soy. Así que Sabiendo, senadora, que su padre fue uno de sus grandes referentes, y sabiendo su idolatría por Perón y Evita, que bien lo dejó claro desde un principio, ¿cuál es su referente político, exceptuando a estas personas que le nombré? obviamente Perón. Sacando Perón y Evita, que son Ah, como los dos personajes más importantes. Néstor y Cristina. Néstor y Cristina, perfecto. ¿Qué pasos cree usted que hoy puede seguir como mujer de los iniciales pasos que pudo hacer Cristina en su momento? Eh, Mira, yo digo que eh, lo mejor que nos pasó con Néstor, siento que fue el mejor alumno de Perón y que nos permitió el ingreso de la mujer en la política en serio, porque fue Néstor el que nos abrió las puertas para tener una presidenta mujer. Eh, y que con Cristina y a partir de Cristina, no solamente la política para las mujeres, sino todo lo que tiene que ver con las luchas de las mujeres, con lo que es el feminismo también, si querés, eh, tener la posibilidad de que alguien que representaba la primer figura del país entendiera y sintiera de la misma manera que lo hacen las mujeres. Yo me acuerdo haber tenido discusiones por ahí con mis compañeros y decirles cómo podían explicarme ellos quizá cómo era un dolor de ovarios, para encontrar la esencia de que es intransferible cómo siente una mujer o lo que siente una mujer. Y entonces a partir de ella creo que tuvimos la posibilidad de que se abriera una puerta gigante, con leyes concretamente, que nos empoderaron muchísimo para seguir avanzando en todo lo que tiene que ver con esta lucha de igualdad de género. Usted, cuando llegó a la unidad básica y empezó a poder interactuar con la sociedad, con sus vecinos, con el barrio, y poder iniciar cambios a nivel social, por el rol de comunicadora o de mujer, ¿le fue un poco más difícil? Mm, la verdad que en ese momento era como que sabía que existía, pero sabía que tenía que romper esa estructura, y la verdad que sí pasó, pero no me limitó, no me frenó, seguí avanzando a veces a los codazos, pero fortaleciéndome siempre en las mujeres. Tuve la suerte, y creo que Dios me puso en un lugar y en un camino donde he tenido desde el año, ponele 89, 90, la posibilidad de recorrer mi distrito con la mayoría de los espacios que contuvieran grupos de mujeres, en barrios, en entidades intermedias, en iglesias, con lo cual tenía muy claro cuál era el camino y hacia dónde íbamos. Y hablando del distrito que usted hace referencia, me dio pie como para preguntarle, ¿cuál es la realidad social de Ituzaingó hoy? Y mira, Ituzaingó, la verdad que a partir del año 95, que es municipio que se separa del viejo Morón, la realidad cambió muchísimo, eh, está irreconocible Ituzaingó, hay barrios que prácticamente cobraban peaje para entrar, y hoy son barrios que tienen que se han puesto de pie, que tienen toda la estructura como para que una sociedad se desenvuelva con todo lo que necesita. Tiene clase media, tiene clase alta y tiene un nivel social que necesita mucha ayuda. La composición es mixta, y los vecinos están muy bien atendidos.
Y hablando de ayuda, usted en 2015 como directora del Consejo Mujeres de Ituzaingó para Igualdad de Género, inauguró el refugio Busco mi Destino, junto al gobierno municipal, para albergar a víctimas de violencia de género y a sus hijos. ¿Cómo fue que se logró llevar adelante esta iniciativa en Ituzaingó? Y mira, esto que yo te digo del recorrido de tantas mujeres y fundamentalmente haber aplicado las políticas públicas a conciencia, ¿no? Cuando el Estado está al lado de la gente se logran cosas maravillosas. Nosotros en el año 95, fines del 95, comienza Ituzaingó con el programa, que era el Plan Más Vida, donde se buscaban mujeres de la comunidad que no estuvieran vinculadas a la política para llevar adelante este programa, y eran alrededor de 600 mujeres. Para mí fue fundamental, me inspiraron muchísimo, sobre todo porque más allá de la ayuda social que ellas brindaban, hemos visto como trabajando con seriedad el programa, fueron mujeres que se fueron empoderando de a poco, que, digo, ellos se fueron abriendo como una flor al sol porque llegaban con la mirada gacha, en ojotas, ninguna se arreglaba, al poco tiempo empezaron a plantarse, y lo voy a resumir, algunas de ellas terminaron carreras universitarias, así que la verdad, digo, fue un programa que se trabajó a mucha conciencia y que me sirvió mucho para ver que más allá de lo social, detrás de la mayoría de las mujeres, se abrían espacios donde ellas podían contar intimidades y que en la mayoría de los casos estaba plasmada esa violencia que se ejerce intrafamiliar y que se ve en todas sus formas. Sí. Eso, trabajándolo con ellas, fuimos dándole forma a lo que en su momento creamos que fue el Consejo de Mujeres por Ituzaingó, y el Consejo de Mujeres de Ituzaingó por la Igualdad de Género. Para nosotros en ese momento, la verdad, se hablaba poco y nada de la igualdad de género, y si se hablaba era porque convenía políticamente, pero nadie ejercía políticas concretas. Nosotros fuimos el primer municipio que pudimos llevar el espacio de equidad de género al rango de secretaría dentro del municipio, y la verdad que, qué sé yo, nos trajo diferentes herramientas que fuimos concretando desde ahí para poder llegar a abarcar todas las necesidades que concretamente las mujeres planteaban, ¿no? Digo, cuando uno ofrece ayuda, tiene que tener después un colchón para soportar la demanda que viene. Entonces tenés que tener, digo, si yo le ofrezco ayuda a una mujer para que se vaya de su casa, o para que corte con ese círculo de violencia en el que vive, tengo que tener las herramientas que ella me va a demandar cuando venga. Si no, es muy frustrante y le estamos haciendo mucho daño a las mujeres. Hablando de herramientas, senadora, también cabe destacar, ¿no?, que el refugio cuenta con un equipo de profesionales interdisciplinarios que contiene y acompaña a estas víctimas, a estas mujeres y sus hijos que llegan a este lugar, y también se brindan talleres y capacitaciones, como usted recién mencionaba, que hay y que brindan, ¿sí?, la posibilidad de continuar con los estudios, ¿no? Esto es importante destacar. Sí, la verdad que el espacio es completo, cada persona, cada mujer con sus hijos que llega al lugar es totalmente diferente a la historia de otra, con lo cual el trabajo es artesanal. Desde mujeres que tenían trabajo en su casa y hemos posibilitado que traiga sus máquinas o sus herramientas para poder trabajar mientras está en el refugio, y de esa manera poder juntar unos pesos para que cuando ella salga del refugio tenga unos pesos para poder tener un alquiler, o muchas de las cosas que limitan a veces y se hace el cuello de botella de, bueno, ¿qué pasa cuando se van del refugio? Si no cuentan con dinero, si no cuentan con trabajo, si no cuentan. El proceso mientras están ahí adentro, la verdad que
Ellas llegan con su documento y todo lo demás lo reciben del lugar, con todas las cosas que necesitas vos en tu casa o yo en la mía. Tienen absolutamente todo, los chicos siguen escolarizados, si ellas trabajaban en algún lugar, el equipo se contacta con el lugar donde trabajan para que puedan mantenerlo, para poder cambiar un horario, para poder cuidarlas, para poder acompañarlas. Mientras tanto trabaja muy fuerte el equipo, sobre todo con la cuestión psicológica, para que puedan empoderarse, para que puedan afrontar la situación. Es muy completo, es lindo, es agradable, es un lugar donde tiene colores, tratamos de ponerle todo lo que tiene que recibir una persona cuando llega a la situación que se llegan, que es de total vulnerabilidad. Así que bueno, experiencias hermosas de mujeres que han pasado por ahí y que después en el tiempo te acompañan a una marcha, te acompañan a un encuentro con sus hijos. La verdad que lo cuento y me hace cosita porque son logros muy importantes. Tal cual. Senadora, ¿cómo afecta el contexto económico, y aún más en la actualidad, por todo esto que estamos atravesando, en los vecinos de Ituzaingó? Igual es abarcado a nivel nacional, pero puntualmente en el distrito que usted representa, y sabemos que los conflictos económicos terminan a veces impactando en violencia de género, en maltrato hacia la mujer, y en otras consecuencias en las cuales usted pregona para que no sucedan. ¿Qué iniciativas está tomando su lugar de trabajo, ¿sí? y desde su persona para que esta realidad cambie en Ituzaingó? Bueno, la verdad que el trabajo es arduo, los logros no son inmediatamente, uno puede asistir la urgencia, pero hay que trabajar profundamente en la prevención de esto, porque si no, no lo vamos a cambiar nunca. Concretamente te puedo decir experiencias que yo he tenido en el distrito en los 10 años que estuve en el Consejo de Mujeres, y que creo que han sido importantísimas por el resultado, y hoy estoy tratando de convertirlas en leyes. Un ejemplo concreto es trabajar con los jóvenes, con talleres profesionales de grupos interdisciplinarios que son del Consejo, las escuelas públicas y privadas, que lo bueno de esto es trabajarlo en públicas pero también en privadas, donde se trabaja sobre noviazgos violentos, donde se trabaja sobre sexualidad responsable, donde se trabaja sobre los peligros en las redes sociales. Digo, son muchos los talleres que se trabaja con ellos, muchos de la ESI. Nos costó mucho entrar a las escuelas, esto también es bueno que lo sepan, hubo mucha resistencia, sobre todo de lo que es las autoridades de educación en su momento, pero bueno, yo sabía que el tema iba a caer por su propio peso, y en una invitación que nos hicieron a un congreso de educación, pudimos llevar uno de los talleres para que expliquen de qué se trataban, y se abrió de esta manera la primera puerta, y después eran los mismos chicos que se iban transmitiendo de escuela en escuela y ellos pedían los talleres. Cuéntenos Tanto un que... poco más, senadora, de este proyecto que recién mencionó para incluir la temática de noviazgos no violentos en el entorno educativo. Me pareció algo innovador y algo que debería tratarse en todos los entornos educativos. Cuéntenos un poco más, senadora. Y bueno, la idea es esa, el resultado de esto fue tan bueno, lo que nos pasó con los chicos, que el 3 de junio, el día de la muerte de Kiara Páez, nosotros decretamos desde el Consejo Deliberante de Ituzaingó una ordenanza implementando el Día de la No Violencia en los Noviazgos en Ituzaingó. Y ese día se realiza una jornada intercolegial donde todos les jóvenes de todas las escuelas que han participado de los talleres, cada uno lo expresa desde el arte y desde la cultura, como lo siente o como lo quiere transmitir, a todo lo que aprendió. Y la verdad que es bárbaro lo que los pibes aprenden, lo que son
capaces de dar, lo que transmiten, el espacio que encuentran para poder hablar de lo que les pasa a ellos, poder hablar de las violencias que están instaladas y que las tienen naturalizadas, que puedan encontrar el espacio para pedir ayuda, que puedan desandar ese camino, que puedan aprender que hay un camino de vida sin violencia. Lo tenés que vivir y haber visto esas jornadas intercolegiales. Tenemos un cine-teatro que tiene 1800 plazas y se llenaba al principio ellos, después ellos con los docentes, después ellos los docentes y la familia. Hermoso. Diferentes sectores sociales, chicos de pública, chicos de privada, ellos no tienen, no hay grieta, es una edad hermosa en la que ellos pueden crear un mundo diferente. Yo creo que el verdadero secreto para este cambio está en ellos, hay que trabajar mucho con ellos, y se me ocurrió que esta experiencia maravillosa de Ituzaingó podía convertirse en ley para que sea aplicada en todas las escuelas públicas y privadas de la provincia de Buenos Aires. Muy bien, senadora, nos ponemos las zapatillas imaginariamente, un shortcito, una remera violeta, y nos vamos a correr una maratón. Hace 8 años que se viene desarrollando en Ituzaingó una maratón que se corre por los derechos e igualdad, en contra de la violencia de género. Cuéntenos sobre esta actividad que combina deporte y concientización. Y es otra de las herramientas que yo te decía, así como buscamos, qué sé yo, tener un programa de radio, como buscamos generar los talleres en las escuelas, creamos por el lado del deporte esta maratón, donde el planteo inicial era, nunca nos imaginábamos que íbamos a llegar tan lejos, nos conformaba con que fueran vecinos de Ituzaingó y que, no sé, domingo 8 de marzo, o cercano al 8 de marzo, los vecinos se levantaran y vieran mucha gente corriendo con las remeras violeta y preguntaran de qué se trataba, porque el mensaje era eso: corremos por más igualdad y más derechos. Y la verdad que llegamos al día de hoy donde la participación es grandísima, está instalada en el calendario de los maratonistas, ya preguntan cuando llega diciembre, fue un éxito total, nos ha superado ampliamente, pero la consigna es esa y todos los que vienen a participar de esta maratón saben por qué lo hacen, así que ese es el objetivo último de esta carrera o maratón. Senadora, cambiamos el contexto, vamos a un tema más de actualidad. Usted declaró que las restricciones impuestas por el gobierno nacional en el contexto de esta pandemia que estamos atravesando no son una cuestión política, sino de salud y de supervivencia de todos los argentinos. Hoy, senadora, después de 140 días de cuarentena, ¿cuál es la opinión al respecto del comportamiento de la sociedad, que pareciera ser que ya no puede estar más encerrada, ¿no? Por un lado, pero que el enemigo silencioso, como el presidente Fernández denomina al COVID-19, está muy latente. Está más latente que nunca. Yo creo que la gran mayoría de la sociedad, sinceramente, lo ha bancado y lo está bancando muy bien, más allá de que hay cuestiones que tienen que ver con la salud psicológica sobre todo, y otras que tienen que ver con lo económico, que hace que mucha gente ya no tolere más la posibilidad de no reiniciar sus actividades. Yo creo que el gobierno se comportó de la mejor manera, de la que todos hubiéramos esperado y de la que me siento orgullosa, que es tratar de mantener un equilibrio como para que cada persona que se enferma tenga su cama asegurada para poder tratarlo. Creo que es 4 meses tiempo de maduración suficiente para que la sociedad en su conjunto entienda que también tenemos responsabilidad en esto, que no es toda la responsabilidad del Estado y que sigue habiendo un enemigo que se ha fortalecido mucho, que está afuera y que es invisible, y que si no nos comportamos como debemos, no van a alcanzar esas camas y probablemente muchos de los que se enfermen van a tener que tener su destino final en su casa. Es tristísimo, pero es la realidad, no hay otra, no es culpa de nadie, no es lo que ninguno quisiéramos, pero es con la que nos toca vivir, es la que vimos en el mundo,
y es hora de que maduremos como sociedad, como personas, que dejemos de comportarnos a veces como adolescentes y provocar de manera Bolsonaro, si querés, porque la verdad que este COVID te lleva puesto, no hay otra explicación. ¿Y cuál es la realidad en Ituzaingó hoy en cuanto a el COVID, los enfermos, la capacidad, como para que todos los vecinos que nos vayan a escuchar a través de BCN Radio y Labor Parlamentaria sepan qué está sucediendo en su lugar, en el lugar donde viven, en su ciudad? Nosotros al día de hoy tenemos 715 contagiados. Tenemos dos lugares donde sería una atención intermedia. Uno es el Club Hey, Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó, y otro es el Polideportivo de Vélez Sarsfield, donde tenemos 100 camas en uno y 70 camas en el otro, para una atención intermedia. Y después tenemos el Hospital del Bicentenario, que es un hospital que ha sido de una lucha interminable, que estuvo cerrado durante los 3 últimos años, y que después por decisión y por el esfuerzo del intendente municipal se lo puso al hombro de la municipalidad y abrió su atención primaria en ese espacio, y hoy ha conveniado con Nación, con provincia y con PAMI para poder habilitar otro sector donde tuviéramos camas con internación de terapia intensiva para el tema de COVID. Pero bueno, nada, también pusimos camas de intermedia en el penal que hay en Ituzaingó, 30 camas. Pero no quisiéramos que llegara lo peor, pero como responsables que somos, tenemos que pensar que eso puede llegar, y ya no tenemos otra herramienta que pedirle a la sociedad que sea responsable y que piense que puede llegar el momento de que no alcancen las camas para todos. Esto es lo peor que nos puede pasar. Para finalizar, senadora, me gustaría que usted le hable a todos los vecinos de Ituzaingó, a la gente que usted representa, a quienes nos escuchan por BCN Radio, de forma libre, durante unos minutos, y deje algún concepto. Con respecto al COVID. Con respecto a lo que usted quiera contarle a sus vecinos y en esta situación, o sobre algún proyecto, de forma libre. Bueno, nada, que sinceramente, con respecto al COVID, pedirles concretamente que nos ayudemos entre todos. Todos pensamos que esto le puede pasar a otro, pero ya los contagiados empiezan a tener nombres de conocidos, y es muy triste cuando parte alguien de la familia, o algún amigo, o algún vecino. Tengan presente eso, cuídense, tomen las medidas. Sabemos que somos presos de esto hasta que no exista una vacuna, pero tratemos en lo posible de tomar las medidas de seguridad que cada uno tiene que tomar para cuidarse y para proteger al otro. Y por otro lado, creo que Dios me regaló un tiempo precioso, que es este tiempo de ser senadora provincial y de poder concretar leyes que sirvan para cambiarle la vida a personas que lo están necesitando. Yo voy a profundizar, obviamente, en el área que más me gusta y que es el que milito de corazón. Todo lo que nos faltó, o que vimos que nos faltó mientras trabajamos del distrito, y que impide a veces llegar a resoluciones para salvarle la vida a las mujeres. Estoy tratando de aplicarlo, de trabajar con jueces, con juezas, modificando y creando nuevas leyes para acelerar los tiempos, para que le cuesten menos vidas a las mujeres. Últimamente hemos presentado un proyecto para que exista un protocolo de salud en que todos los hospitales públicos puedan expresar cuando una mujer llega a una guardia porque ha sido víctima de violencia, y eso sea suficiente y alcance con ese informe, y no se pierda la prueba porque hay que esperar un forense que generalmente
nunca llega porque las ocupaciones de los forenses son múltiples y esa prueba se perdía, y en ese tiempo que se pierden muchas vidas. Así que es el último proyecto que presenté, y la mayoría de los proyectos que presenten y que me dan mucha felicidad tienen que ver con la experiencia de trabajo realizado. Senadora, gracias por su tiempo. Le deseamos éxito en estos proyectos e iniciativas que usted está proponiendo, que son más que interesantes. Agradecerle nuevamente por la posibilidad que nos brindó de conocerla mejor y de poder entrevistarla. También agradecer a Estefanía Monteiro, que se encarga de la prensa y nos dio la posibilidad de esta entrevista. Y muchísimas gracias por estar en Labor Parlamentaria. No, gracias a ustedes, un gusto. Y a todos los que nos escuchan por BCN Radio, este fue un nuevo programa de Labor Parlamentaria, un programa de la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación. En la producción no podemos dejar de mencionar a Gabriela Bardanca, a Mariana Franchino, y quien comanda este equipo que hace todo esto realidad, a Mariana Salas. Quien te habla, Gustavo Fulco, te espera en un próximo y nuevo programa de Labor Parlamentaria la próxima semana, siempre por BCN Radio. Hasta luego. Programa producido por la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación.